Y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña Saizar Abacú, quien es realizador cinematográfico. Saizar, ya me trabé. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, muy honrado por la invitación y pues contento aquí de estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, sobre todo para hablarnos de tus logros y tus proyectos. Saizar, ya 2 años de Toros sí, Toreros, ¿no? Efectivamente, 2 años ya de lanzamiento. Pero sobre todo muy complacido por mira, más que nada los resultados que ha habido, las aboliciones como ocurrieron en el estado de Guerrero, en Pátzcuaro y bueno, interminables anécdotas que han pasado, pero muy contento, sobre todo por el cambio de mentalidad, que al final del camino para eso es que nos aventamos casi 4 años de haber iniciado esta producción. Bueno, ya con esto serían 6. Sí. Pero en esos 4 de trabajo de haber hecho esta aventura tanto en América como en Europa y algunos detalles por Sudamérica para querer mostrar al mundo la verdad de la tauromaquia. ¿Son más de 500 horas de filmación? Efectivamente, más de 500 horas de filmación. Eso era muy... ¿Sabes qué fue lo más feo para uno en lo personal? 500 horas, reducirlas a 1:30. Es terrible, supongo, para un realizador ha de ser... Como perder el trabajo de horas, de años, de meses. Efectivamente, porque al principio la película duraba 2 horas y media y después hubo que seguir segmentando, sobre todo para cuando se llegó a presentar en los cines, pues vamos, que no pasara de la 1:30 y que era el material exacto que la gente iba a poder pues digerir y era más que suficiente, ¿no? Pero sí tenemos ahí guardado todavía como de aquí para varias enciclopedias. Y justamente eso, quienes han visto Toros y Toreros, ¿no? Y han sido tocados por él, quienes han vivido un cambio de mentalidad, un cambio de chip, esperan una segunda parte, una reflexión segunda. ¿Podríamos esperar ello? Sí, claro que sí, Alejandro. Mira, hay algo muy padre, muy gratificante. No hay día que no sigamos contestando cartas. A veces le decimos, espéranos un poquito, ahí vamos por las demás cuestiones. Seguimos compartiendo en algunas conferencias y ondas por el estilo, pero eso hizo que diera pie para querer pues empezar ya la parte 2, que más que seguir con lo que fue la 1, porque yo creo que la 1 ya tiene lo que debía de tener y no debíamos de explotar la parte 2 en la misma línea, sencillamente que ahora es la manera de poderle contestar y agradecer al público todo lo que uno vivió. Ahí van a ver lo que yo vivía, por ejemplo, en España, las situaciones complicadas, todo el viaje me estuve grabando y dando pensamientos, dando comentarios. Algunas de las corretizas que nos aventaron, bueno, las van a ver ahí adentro. Entonces es muy diferente, pero sobre todo para que ahora la gente lo viva desde el lado de como yo lo viví. Saizar, háblanos de Adoptados, que es parte también de las consecuencias de lo que ha venido después. Diste la palabra exacta. Sí, son consecuencias porque de repente ya me segmentaron mucho en esta parte, que agradezco mucho a todos los animalistas. Pero sí estoy muy contento, hay un compromiso muy importante, primeramente moral y social, que es Adoptados. La estamos haciendo con la delegación La Magdalena Contreras, que es la que nos ha encargado esta misión, de darle a la gente ahora una visión diferente respecto a la adopción de los perritos, el maltrato que ya no puede seguir, el que comprendamos que ya no podemos tener animales de compañía que si no nos caen bien, el día de mañana los abandonamos en la calle. Son prácticamente desechables, es verdaderamente terrible esa imagen, ¿no? Efectivamente, entonces ahora van a poder ver todo a los ojos de los perros, van a ver perros criollitos, van a ver perros de raza, todos sufren por igual. Claro. Entonces van a ver las vivencias de ellos, de cómo pueden llegar hasta analizar el por qué los tratan tan mal, ¿no? Entonces Adoptados viene en esta visión que la Magdalena Contreras la va a exhibir en todas sus primarias una vez lanzada. Y es una parte que yo les aplaudo mucho y me motiva porque ese compromiso que se tiene para las nuevas generaciones y para darle a entender a la gente que ya es tiempo de evolucionar, es parte de lo que con Adoptados queremos lograr. Y también hablando de materiales innovadores, hablando de materiales que presentan una otra cara de la moneda, vamos a decirlo así, está Predestinados, que también estás preparando, estás en proceso de producción. Sí, también efectivamente queremos mostrarle a la gente la otra cara de servidores públicos. Fíjate que cuando estuvo uno la gran oportunidad de trabajar campañas para el Instituto de la Mujer,
para la Secretaría de Seguridad Pública, conocí grandes elementos y en el Instituto de la Mujer recibí grandes mensajes que considero me han hecho un mejor ser humano y comprender más allá algunas cosas que tal vez antes me pasaban de largo. Y ahora, predestinados en esta ficción, les va a mostrar a la gente de una manera muy entretenida lo que viven este tipo de servidores, combinado con nuestras tradiciones, y es algo que tenemos muy marcado en estas aventuras ahora sí que con nuestro equipo de trabajo, que andamos de arriba para abajo. Con mi hermano Ulises, pues ¿qué te puedo contar, no? Esperamos que la gente realmente pueda ver algo más de un servidor, pueda ver lo que se sufre, lo que se vive, y que sobre todo lo que a veces tienen que pasar para que nosotros como ciudadanos estemos bien. Sáizar, gracias por acompañarnos esta noche y por traernos esta reflexión a partir de tu trabajo que siempre has hecho con pasión y además con mucho éxito. A ti, mi querido Alejandro, por la invitación, un gran abrazo y de nuevo muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Este es tu espacio. Gracias. Y estamos listos para hablar